Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí tenemos al ministro de Educación, Ángel Hernández, a quien le agradecemos por madrugar y además atender siempre nuestras invitaciones. Así es. Muchas gracias. Vienes aquí a dar la cara. Ministro, ¿cómo anda la cosa? Bueno, ya usted tiene tiempo suficiente para evaluar y ver balance de su gestión. Hay muchas cosas que se pueden decir de lo que se está haciendo. Adelante. Yo creo que es siempre positivo decirlo en este medio. Gracias. Bueno, en realidad en el Ministerio de Educación estamos trabajando en muchas áreas. En primer lugar, en lo que concierne a la legislación del Ministerio, estamos trabajando muy especialmente en modificar la Ley de Educación, y hay una comisión muy activa, presidida por don Radamés Mejía, y también todo lo que tiene que ver con el sistema de evaluación de los aprendizajes. Ahí de lo que se trata es de ver cómo se valora no solamente el tema de las pruebas nacionales, sino también la educación continuada, la evaluación continuada a todo lo largo del proceso educativo, y ver cómo los mismos resultados de las evaluaciones impactan de una manera más positiva en la decisión de nuevas políticas que ayuden a mejorar la gestión del sistema y los aprendizajes sobre todo. De igual modo, estamos trabajando en lo que concierne a la formación de docentes. Primero, en lo que tiene que ver con los docentes que fueron nombrados al inicio de la gestión. De hecho, cuando yo llegué estaban en proceso de designación y se nombraron cerca de 26.000 docentes a nivel nacional que están hoy día en un programa de formación, lo que llaman un programa de inducción, en el que participan 19 universidades coordinado por el IFODOSU. Es un programa de mucho impacto que sin duda alguna va a ayudar a los docentes de nuevo ingreso a hacer mejor su trabajo. Es un tema muy nodal. Ahora hay mucha la gente que quiere estudiar magisterio, pedagogía. Bueno, en eso tiene que ver fundamentalmente que el salario de educación es un salario competitivo. Bastante. Es un salario muy bueno, se entra con un docente con doble tanda y los incentivos que corresponden puede llegar muy fácilmente a un salario, digamos, muy por encima de la mayoría de las profesiones. ¿De cuánto? El salario fundamentalmente va con dos tandas y llega a los 50.000 y algo, pero con los incentivos, pues básicamente están unos 72.000 pesos. Entonces es un salario que me parece a mí supera por encima de la mayoría de los salarios. Ministro, cuando usted llegó a educación, habían temas puntuales muy serios. Uno de ellos era el déficit de aulas. Se habían iniciado la construcción de escuelas, la ampliación de otras, pero había un retraso enorme y mucha alarma. ¿Se ha avanzado algo en ese tema? Bueno, es un tema muy, muy complejo. En verdad el gobierno recibió, cuando me refiero al gobierno, me refiero al periodo del presidente Abinader, recibió 720 escuelas a medio talle, alguna paralizada por 4, 5, 10 años. Sí. Y en verdad eso es una tragedia social, porque hay mucho dinero invertido ahí. El presidente adoptó medidas muy, muy importantes en ese sentido e incluso promovió una ley para que las instalaciones que estuvieran por encima del 25%, esos contratos fueran rescindidos y asumidos primero por Obras Públicas, que era quien tenía el programa, ¿Y qué ha pasado y el Ministerio de la entonces? Vivienda. Bueno, se ha estado avanzando y de hecho se han concluido 58 de esos centros, 58, y hay 218 en proceso de construcción. Pero realmente todavía estamos atrasados bastante. Sí, muy atrasados, pero realmente son la naturaleza misma de los contratos que había en ese momento, y muchas veces los contratistas no aparecen, otras veces tienen deuda que han recibido dinero. Pero ya 3 años después tienen que aparecer, aunque estén en... Ahora mismo se está trabajando. Aunque sean socios de Quirinito. Bueno, la cuestión no es solamente que aparezcan, sino que realmente efectivamente estén dispuestos a trabajar. Sí. ¿Verdad? Y muchos de esos contratos se han rescindido porque en realidad no tenían capacidad operativa para cumplir con los procesos. Una de las escuelas que yo embromé mucho, aquí se lo pregunté la otra vez, se está terminando en los Alcarrizos. Y se va a inaugurar pronto también. Se va a inaugurar, y bastante interesante porque ahí el alcalde había puesto una terminal de basura. Exactamente. Y todo eso se ha arreglado. Pero hay otros casos. A nosotros nos llegan muchos casos. A nivel nacional hay casos. Hay un caso en Villa Altagracia, de un liceo. Le llaman Liceo de Espejo.
que está terminado y no funciona. No es que esté terminado, probablemente aparentemente está terminado, pero es posible que le falte algo. Es posible que sea equipamiento, sea pero ya eso hay que terminación, sea pintura. No se puede resolver. No, se va a resolver. Todos estamos, lo que les decía ahora mismo, hay 218 en proceso de trabajo, se están trabajando. La cuestión es que a nivel nacional son muchos los obstáculos que se presentan, pero hay la vocación y la decisión del gobierno, del presidente Abinader, de concluir todas esas escuelas. De hecho, actualmente se está trabajando en una iniciativa nueva del presidente y es con la Cámara Dominicana de la Construcción para que esos grandes empresarios participen en el proceso de finalización de esas escuelas que están pendientes de terminar. Con el tema del cupo escolar, ministro, que fue un tema que generó bastante ruido en el actual año escolar, ¿qué está haciendo el MINER para garantizar que no pase nueva vez? Bueno, desde ya comenzamos con ese proceso. Hay una comisión que está trabajando en lo que concierne a la apertura del año escolar y una de las medidas que se adoptó fue la adquisición, la licitación de 400 aulas móviles que van a estar disponibles para atender cualquier urgencia que se presente en el territorio. ¿Y eso no cuesta mucho? Esas aulas usualmente están entre 1.500.000 cada una de ellas. Pero son soluciones, no es que no es que cuando decimos aula móvil no significa que sean instalaciones que se deterioran de una vez, son instalaciones que pueden durar 20, 30 años en uso, pero son de fácil instalación y de traslado. Recuerdo que en aquel momento que hubo aquella crisis, pues trasladamos de San Cristóbal, trasladamos 4 que habían allí y ya se había terminado una escuela, la llevamos a Villalta, ¿cómo se llama? Inver, Puerto Plata. Entonces simplemente hacemos movimiento y ahora estamos ya en el proceso de licitación y de entrega de un paquete de 400 instalaciones de ese tipo. El otro tema es el de las tandas extendidas. Ese programa de tanda extendida es, bueno, digamos, la mayoría de las escuelas del país están en ese programa de tanda extendida y tiene 2 problemas que le afectan. Uno, el tema de la alimentación. Muchas veces se paralizan o tienden a reducir el tiempo de docencia porque el alimento no le llega a tiempo, ¿verdad? Y otras veces es por un tema curricular, de uso del tiempo, del tiempo de escolaridad. Hay muchas excusas en torno a ese tema. Se creó una comisión cuyos resultados ya se tienen y se van a poner en marcha para el próximo año escolar. De manera que es un programa que va a ser reformado totalmente a los fines de garantizar que el tiempo de docencia se cumpla y sobre todo garantizar que los niños que están ahí reciban la alimentación en tiempo oportuno. Bueno, ese es un tema que habría que tratarlo con el responsable de eso. Sí, porque la verdad que hay escuelas que se construyeron con cocinas y no se usan. Bueno, las cocinas están en muchísimas escuelas, se hicieron muchísimas cocinas y se licitaron muchísimas cocinas. Pero el tema es que el programa mismo de alimentación escolar priorizó la compra de alimentos ya procesados, ya, digamos, alimentación industrial fundamentalmente. Yo entiendo que es una cuestión que hay que revisar al futuro. Hay que revisarla porque se crearon carteles inclusive para eso. Y gente que aprovechando cualquier condición te puede decir, yo te suplo la región entera o la provincia entera. Y entonces ahí viene el tema que usted señala, la capacidad para llevarlo a tiempo. Exactamente. Y la calidad del alimento. La calidad del alimento y además castra la posibilidad de que genere empleo local ahí mismo, en el barrio, en la comunidad donde está. De hecho, yo he estado conversando en el sentido de ir hacia fortalecer los programas de alimentación local, en el sentido de que se creen alrededor de las escuelas cooperativas de padres que ayuden a mejorar primero la calidad del alimento y darle un alimento de mayor, digamos, más acorde a la naturaleza de nuestra población, de nuestra cultura, y garantizar que en torno a las escuelas se generen empleos. Y se utilicen los materiales de la zona. Y lo de los talleristas,
que para las tandas extendidas. Y los profesores extracurriculares. Sí. Esos son monitores que se han ido designando a lo largo en los últimos tiempos, pero la idea es fortalecer el programa, no solamente con ese tipo de cosas, sino, por ejemplo, en arte, en música, sí, en deportes. Hay cantidad de posibilidades que se pueden impulsar para garantizar una educación más integral, más efectiva de cara a los nuevos tiempos. De hecho, nosotros estamos ahora mismo instalando 1000 laboratorios. Bueno, nosotros encontramos el proceso en marcha, pero ya hay 1000 laboratorios de robótica instalados. Es un problema de darle formación a los docentes y de garantizar que esos entrenamientos pues sean útiles. ¿Y responden a unas necesidades? Claro. Bueno, estuviste ahora mismo los estudiantes nuestros del Politécnico, bueno, del Liceo Científico de Salcedo, acaban de recibir una premiación en la NASA. Sí. De manera que lo importante es desarrollar ese tipo de competencias. Le pregunto esto porque STEAM. Una medida que adoptó el ministerio fue dotar de computadoras o de tablet a los estudiantes de todos los niveles. Y hay muchas quejas de algunos profesores fuera, porque no lo quiere nadie dar la cara, de que eso no se le ha dado el uso adecuado, que los muchachos la llevan para su casa, la reprograman y están viendo otra cosa, no. Totalmente cierto, pero en verdad el programa se dotaron a todos los alumnos y docentes, fueron dotados de equipos de computación. Y el problema ha estado fundamentalmente en dos cosas. Uno, que los programas que debían ser instalados en esas computadoras para que los estudiantes bajen los contenidos educativos, no se hizo a tiempo. Y obvio, eso ha impedido un uso más educativo de esas herramientas. Ahora mismo, lo que estamos haciendo en el ministerio es, con unos equipos que encontramos en un almacén, 1950 servidores, estamos instalando ahí todos los libros de texto que puedan ser bajados por los alumnos sin necesidad de una conexión a internet. Y entonces eso va a ayudar mucho a que se usen los equipos que tienen los estudiantes hoy día en las manos. Y hablando de libros de texto, ministro, ¿hay garantía de que para el próximo año escolar vamos a tener a tiempo los libros de texto, que en este caso ya cambia la modalidad y serían libros de texto elaborados por el MINER? Bueno, estamos trabajando en esa perspectiva, pero siempre hay un plan B. El Ministerio compró libros de texto y están en uso. Y usualmente el Ministerio de Educación siempre recolecta al final del año escolar los libros que usaron. De modo que independientemente de cuál sea... ¿Lo devuelven los muchachos? Sí, claro. Y los recuperan. ¿En buen estado? Bueno, unos más que otros, me imagino. Relativo, ¿verdad? Unos mejores que otros, pero en la tradición educativa nuestra, mis hermanos más pequeños estudiaron con los libros que yo tenía. De modo que no sería nada extraño y se ha utilizado siempre. Y los uniformes, se está hablando de cambiarlo. ¿Es una decisión del ministerio o del INAVI? Bueno, la decisión es del ministerio, porque INAVI es parte del ministerio. Sí. Pero obvio, había muchas limitaciones con la diversidad de colores que habían en los uniformes que se estaban utilizando. 4 colores. 7 colores. 7 colores. Exactamente. Wow. Muchas limitaciones con para conseguir todo el ropero para los niños en tiempo oportuno. Y como ahora se va a hacer universal, a todos los niños lo van a recibir, anteriormente solamente se dotaban unos 600,000 alumnos. Y creaba problemas. Y creaba limitaciones, ahora lo vamos a hacer a nivel nacional, a todos los alumnos. Ah, pero qué bien. Entonces se ha acordado un procedimiento más simple. Lo del pantalón tiene que ver básicamente con... fue una petición de estudiantes del sexo femenino que alegaban que el pantalón color caqui a veces le filtraba cuando tenían su periodo menstrual y eso le avergonzaba mucho. Entonces acordamos un color que fuera más oscuro para protegerlas. Y eso es lo que se está haciendo. El azul es un color azul claro, un color que también se ha utilizado en ocasiones anteriores. Si ustedes recuerdan, el uniforme previo a los polo shirt era de color azul, un pantalón caqui y una camisa azul. Entonces ahora va a ser un color azul marino de pantalón y un polo shirt azul cielo.
de modo que eso le facilita la vida a todo el mundo. ¿Y el proceso administrativo se ha avanzado para garantizar que esos uniformes estén eso está en a tiempo? licitación. Ya está licitado. Eso está en licitación. ¿Y qué monto estaríamos invirtiendo para ese proceso? Casi 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos. Sí. En educación es de mucho que se Todo habla. es dinero, todo es mucho dinero en educación. mucho. Y obvio, por eso hay mucha Y gente interesada. en el sector. hablábamos ahorita de las escuelas que estaban en proceso de construcción, ustedes la encontraron paralizadas. Sí, así es. Pero también hay reclamos para que se construyan nuevas escuelas. Así para que es. se empleen aulas. Ahora mismo ¿Hay algún programa en Sí, ese claro. sentido? Se van a comenzar y ya se están licitando 1.000 módulos de educación preescolar. O sea, son unas 3.000 aulas nuevas que van a entrar en los próximos años al sistema. La idea es fortalecer la educación inicial como una estrategia para mejorar la calidad de la educación en los demás niveles. Mientras más temprano entran los niños, mayor posibilidad de que desarrollen las habilidades necesarias para el aprendizaje. Y eso estamos haciendo, 1.000 módulos nuevos para educación inicial. Y además se va a empezar ahora mismo en zonas como la ciudad Juan Bosch, que es una zona de alta densidad demográfica, está creciendo muy rápido, todo ese entorno ahí. Ahí se obtuvo un solar de 17.000 metros para trabajar una serie de instalaciones que se van a empezar a construir en los próximos días. Igual modo se van a construir en Bávaro, sobre todo en Verón, en Santiago, en Villa Altagracia, tu pueblo. Y ¿Qué van a hacer ahí? Construir nuevas instalaciones para mejorar la capacidad. Obvio, son instalaciones que no van a estar disponibles para el año próximo, ¿Pero qué? Por eso estamos previendo la adquisición de las y lo que tiene que ver, 400 aulas móviles. ministro, con un anuncio que hizo el presidente, después usted ratificó, de que se va a reducir el límite de edad para el ingreso a las escuelas, y ahora será 3 años. Por eso estamos hablando de los 1.000 módulos de educación Esos módulos para ese proceso, para satisfacer ese para garantizar que todos los niños de 3 a 5 años participen con eficiencia en el sistema educativo. ¿Y hay que esperar que se terminen de construir esas instalaciones? Nosotros tenemos otro plan B también para eso, y va en el sentido de ustedes que durante la pandemia muchos centros educativos fueron cerrados, privados. Nosotros estamos ahora en un proceso de alquiler o compra de esas instalaciones para empezar el programa. De hecho, en Boca Chica se compró ya un colegio bastante grande, y así estamos haciendo a nivel nacional. Para comenzar con trabajar en ese tema, sí. Correctamente. Es una buena noticia. Estamos trabajando en eso. Hay otra buena noticia que fue con el tema del plan de movilidad escolar, el plan piloto. Sí. Me gustaría que ahora hagamos una pausa y cuando regresemos veamos la posibilidad de que ese plan sea ampliado para el próximo año escolar. Claro. Acompáñenos. Gracias. Gracias por mantener la sintonía con Uno Más Uno. Hoy aquí tenemos plato fuerte. Estamos conversando desde hace un rato ya con Ángel Hernández, que es el ministro de Educación de la República Dominicana. Antes de la pausa yo hacía una pregunta, pero quiero ponerla ahí un poquito en pausa porque uno de nuestros televidentes, Leo Geovildo Pérez, nos está sintonizando en el canal de YouTube Uno Más Uno Teleantillas y nos pide, Adalberto, que le preguntemos al ministro ¿cuándo van a llegar los talleristas a los centros educativos de la región sur? Era un poco lo que hablábamos en el marco de la tanda extendida, y también cómo va el proceso de auditorías del MINER. Eso nos pide ese televidente. Bueno, vamos a comenzar por la auditoría, que determina también lo otro. Nosotros estamos haciendo a nivel nacional una auditoría en todos los centros. Quedan realmente 2 direcciones regionales por concluir. Ha sido un proceso bastante interesante, puesto que en la primera regional que hicimos el trabajo, que fue en La Vega, en la nómina del Ministerio de Educación aparecen 10.000 personas designadas. Y en la realidad, yendo escuela por escuela, realmente aparecieron 8.000 personas. 2.000 menos. La diferencia de 2.000. No significa que no estén, significa que muchos están en jubilación automática, otros que están en licencia por maternidad. ¿Qué eso es jubilación automática para que? Bueno, ocurre que en el Ministerio de Educación la gente a los 30 años, después que cumple 30 años de servicio, puede jubilarse. Y puede incluso decidir por motus propios de abandonar la escuela, decir yo me voy, ya yo cumplí, me fui. Y el Ministerio lo debe jubilar. Y le sale el sueldo completo. Y le sale su jubilación. Entonces, es un derecho que tienen por la ley de
la ley de educación. Entonces, muchos hacen eso, se van y entonces hay que sustituirlo por otro. Bueno, la cuestión es que hay un grupo de personas que no están efectivamente dando un servicio a nivel de las instalaciones educativas. Pero se le paga a esas personas, esos 2.000 le estaban cobrando. Claro, por eso es que estamos haciendo la auditoría, para ver la realidad de la nómina del ministerio. Entonces, esa información ahora se está analizando puntualmente para determinar las causas por las cuales 2.000 personas no están en su respectivo lugar de trabajo. Y sí cobrando. Y sí cobrando. Entonces por ejemplo, esos que están en proceso de jubilación, la idea es jubilarlo. Claro, obvio que sí. Obvio que normalmente hay que jubilarlo porque eso es lo que establece la ley. Hay que jubilarlo. ¿Y por qué no se ha hecho? Bueno, no es que no... Porque si automáticamente sale del sistema. No hace mucho el presidente jubiló 3.500 personas en educación. Entonces es un proceso que lleva su organización, su tiempo, para tomar, claro, y hay que jubilarlo. Pero es un proceso, eso es normal en el Ministerio de Educación. La cuestión es verificar que todo el que no está en su respectiva instalación, ¿verdad?, ¿dónde está? Sí. Y a regular la nómina. Porque muchos docentes, por ejemplo, en un centro educativo aparecen 70 personas, de las cuales solamente en ese centro hay 40, por ejemplo. Hay 30 que están trabajando en otro lugar, pero no están cobrando ahí, están cobrando en el indicado. Entonces, esos ajustes de nómina hay que irlo haciendo. Es un reajuste administrativo. Un reajuste administrativo para garantizar que la nómina refleje la realidad de los centros. Y en base a eso trabaja. Y en base a eso, entonces, empezar el proceso que tú me preguntabas de los talleristas. Exacto. ¿Qué ocurre? Hay demanda de nuevas creaciones, pero no puedo autorizar nuevas creaciones si tengo un exceso evidenciado en las auditorías. Entonces hay que primero determinar a qué se debe ese exceso y luego suplir las necesidades. ¿Eso requiere mucho tiempo? No, todo eso debe estar listo ahora para el inicio del año escolar nuevo. El próximo. Debemos tener todo regularizado. E incluso ya nosotros vamos a lanzar en los próximos días un concurso focalizado para la contratación de docentes. ¿Por qué focalizado? Bueno, ¿qué ocurrió en el concurso que se hizo en el 19-20? Bueno, se lanzó un concurso a nivel nacional que participaron 41.000 personas, de las que fueron exitosas 30.000 y tantos, de las cuales fueron designadas 24.500 en un primer momento y luego se han seguido designando otras. Resultado, quedaron en banco de elegible, en registro de elegible, como es el nombre correcto, una cantidad de personas que han estado con su legítimo derecho presionando su designación. Pero ¿qué ocurre? Que no hay puestos. Porque muchos de ellos son psicólogos, son orientadores o están en áreas curriculares donde no se necesitan. Pero hay otras áreas curriculares que sí son necesarias, como matemáticas, ciencias, español, en algunas localidades, y esas designaciones no están, esos recursos no están. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En vez de hacer un concurso nacional, lo vamos a hacer por regional y por distrito educativo y por localidad y por área del conocimiento. ¿Para qué? Para garantizar que si se van a designar, si Elías Piña necesita 10 maestros en matemáticas, que sean 10 profesores de matemáticas de Elías Piña. Y si no hay, se busca de otro sitio. Y si no hay, y pueden concursar de otro sitio con la seguridad de que van a ser designados allí, puedan hacerlo. Otra persona de otro lugar puede participar, pero tiene que trabajar ahí, ¿verdad? No presionar para designarlo en otro contexto donde no fue su designación. Entonces tiene que aplicar en el lugar que corresponde. Y eso se va a aplicar ya. Ya se va a lanzar el concurso se va a lanzar en estos días para garantizar que los docentes que puedan faltar sean designados en tiempo oportuno, pero de esa manera, por área del conocimiento y focalizado territorialmente. Ministro, en términos generales en educación hay mucha preocupación por la forma en que se maneja o se han manejado históricamente los recursos del 4%, se advierte mucho despilfarro. Usted recientemente puso un tuit que más de un ambiente llamó la atención porque usted denunciaba que en un almacén se habían encontrado unos 94.000 libros de ciencias sociales que distorsionaban la historia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se lo pregunto porque realmente hubo mucha preocupación
por la cantidad. Ese fue un proceso que se hizo hace ya un tiempo, y ese libro, algunos académicos del país lo cuestionaron y el ministro de la época decidió retirarlo por una sugerencia del presidente, que era Leonel Fernández en esa época. Lo retiraron y están todavía en el almacén, en uno de los almacenes. ¿Cómo va a ser? Sí, están Tantos ahí, años después. Exactamente. Están ahí guardados, ocupando un gran espacio. Ese es el libro que tiene que ver con la historia. La historia con la historia. de historia con la historia, eso sí. es Haití otra vez. Haití. Exactamente. Es Haití. Ay, Dios Hay una mío. presión social por Alberto. como que desnaturaliza un poco Sí, la sí. historia. Y entonces, dicen los críticos que la desnaturaliza. los que estudiaron el momento en ese porque momento. del libro. aquí queremos siempre la historia oficial. Claro. Pero hay otra historia. La historia oficial generalmente Depende de quién escriben la los que cuente. triunfan. Claro, depende los de quién la ganadores. cuente. La historia depende de quién la cuente. De quién la cuente. Sí. Y entonces la cuestión es que esos libros están ahí, no se pueden utilizar en las escuelas, no se pueden quemar, no se pueden nada, están ahí guardados. Wow. Oh, Dios mío, ni se pueden vender por si a alguien le interesa. No, están guardados, simple y llanamente. Tienen un varios dineral años ahí. ahí esperando que un... Pero se eso, van a eso quedar no ahí. limita lo que dice Millicent, Ujú. que el dinero no siempre ha sido administrado de la mejor manera. De manera racional. Eso es correcto, tal vez la intencionalidad en su momento no fue, simplemente los analistas que vieron el libro después de haberse publicado, consideraron que tenía algunas distorsiones y lo hicieron público. Pero tal vez el ministro, y con seguridad el ministro no tenía ninguna culpa. No necesariamente. Pero bueno, hay otro tema que es muy, muy importante, es el tema que tiene que ver con las auditorías ya generales para determinar si hubo robo, no hubo robo, cogioca, tanto en la administración del gobierno pasado como en la que le antecedió a usted. Sí. ¿Qué ha pasado con eso? Porque Bueno, recientemente se recibió en el ministerio un informe que abarca, bueno, más que un informe, un resumen ejecutivo del informe que está haciendo la Cámara de Cuentas sobre el periodo enero 19 al 20, a diciembre del 20, es decir, 2 años. En ese informe ellos hacen una serie de observaciones que fueron, bueno, la hicieron en presencia de representantes de los ministros que han actuado en ese momento. Y obvio, ese informe todavía no es oficial, ellos, sin duda alguna, cuando lo hagan oficial, pues será de público conocimiento. ¿y qué revela ese informe? Bueno, hay muchas cuestiones de problema. procedimientos, fundamentalmente de inobservancia de procedimientos, pero a mí me parece que no hay implicaciones mayores. Pero se llegó a hablar de que la compra de solares, por ejemplo, para construir escuelas, a veces era 5 veces mayor al precio del mercado. Claro. El monto Sí, que se pero pagaba. esa es, digamos, ese proceso no se hizo en los últimos 2 años, se hizo en la época anterior. cuando comenzó en los últimos el 2 años no ha 4%. pasado nada de No, eso. compra de solares en ese sentido no. Ya, y el periodo anterior al suyo Sí. también está sometido a auditoría porque el propio Todo- ministro todo- pidió claro, que se claro, hiciera una auditoría. Claro, claro. Y es correcto que todo el que sale de una función ¿Usted la pública- recibió ya esa auditoría? No, todavía eso no se ha hecho. Usted no sabe lo que recibió, lo que la ha encontrado ahí todavía. Bueno, ya es una cuestión que debe determinarla la Cámara de Cuentas y los organismos que corresponden. El a la ente de la auditoría. Cámara de Cuentas. Usualmente lo es. Tarda varios años antes de hacer un resultado. Pero definitivo. este gobierno, cuando llegó, tomó una decisión que parecía importante para prevenir la corrupción. Y es que le delegó en la Contraloría General de la República hacer auditorías. Y aunque no tienen la fuerza de ley de la Cámara de Cuentas, sí ayudan a ilustrar, Claro, a ver Claro. cómo acusar. Encontrar. No, En el entonces- caso del ministerio no ha ocurrido eso. Bueno, en el caso, yo no sé si, yo supongo que me están auditando a mí también. Y yo espero que lo hagan con mucha eficiencia, porque en verdad todos los recursos públicos deben ser administrados correctamente. Y yo creo que lo que más conviene al país es precisamente que todo funcionario sea sometido a un escrutinio profundo de cada una de las actuaciones que realiza y que sus resultados se puedan evidenciar en el corto plazo, que no se espere mucho tiempo para decir aquí hubo error o no lo hubo. Lo ideal es que cada uno de los ministros que estén ahora y los que puedan venir, pues rindan cuenta de lo que han hecho
Pero y que lo hagan con efectividad. Una forma de saber cómo van esas auditorías, si están en curso, no es si le han requerido algún documento en términos administrativos, tanto de la Contraloría como de la Cámara de Cuentas. Bueno, la Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas estuvo hasta muy poco tiempo en el Ministerio de Educación, tenían un espacio, y estaban haciendo auditoría del que yo le comenté ahora mismo. Ese informe preliminar está en proceso de análisis para validarlo. De hecho, como resultado de eso, yo creé una comisión al interior del ministerio para que no me pase lo mismo. Analizando todos los procesos que fallaron ahí, uno por uno, para establecer los correctivos del lugar a tiempo. Para que no le hagan coca. Para que no me pase lo mismo. No le hagan coca. Aprender en cabeza ajena es buenísimo. Exactamente. Es un resultado que está ahí y obvio yo lo estoy aprovechando para mejorar los procedimientos. Ministro, en la calidad de la educación, seguimos, los informes siguen En rojo. Y van a seguir en rojo por un tiempo. Ajá. Porque lo primero es garantizar que el currículum se cumpla. Hay que lograr, y yo ahí en eso he venido insistiendo desde que llegué a ese puesto, en que haya un llamado a nivel nacional para que todos los docentes, todos los padres, se involucren en lo que es superar el déficit de aprendizaje que tiene la sociedad dominicana. Pero no es un déficit de aprendizaje derivado solamente de la pandemia. Ese déficit, yo le puedo decir a ustedes, te lo puedo decir en dos momentos. En el año 1978, viejo eso, se hizo una evaluación. Sí. Exactamente, se hizo una evaluación sobre los resultados de aprendizaje en los primeros grados, en los primeros 4 grados. Y ya ahí se determinaba que había un déficit de 2 años de escolaridad. En los años 90 se hizo algo parecido y ese déficit se mantenía. ¿Qué significa? Que si los niños deben aprender el equivalente a 4 años, solamente están aprendiendo el equivalente a 2 años de escolaridad. Entonces, ese déficit es lo que hace que la calidad de la educación sea muy Pero del muy 78 precario. para acá ha llovido mucho. Ha Que llovido se mucho. mantenga todavía esa tendencia es lo que alarma. Ocurre que en los primeros tiempos había una inversión muy baja en materia de educación, menos del 2%, ustedes lo saben. Después del 12%, perdón, del 12% y que se aprueba el 4%, ¿qué pasó? El mayor tiempo se dedicó, la mayor cantidad de recursos se dedicó a infraestructura. Fue un programa muy amplio de infraestructura que se hizo y ustedes ven que el país entero está lleno de instalaciones, incluyendo las que están pendientes de terminar, que se iniciaron en ese proceso, pero se descuidó lo fundamental, que es el aprendizaje. O sea, lo que ha pasado en los últimos tiempos es que ha habido una preocupación por la inversión en infraestructura, pero se ha dejado de lado la inversión en lo que es la calidad de la educación. Y cuando hablo de calidad de la educación me refiero al equipamiento de las escuelas, los laboratorios. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En el país hay 305 politécnicos de nombre, pero si tú vas a lo que es la infraestructura tecnológica que tienen, pues prácticamente no tienen nada. Y ahora estamos en un proceso de equipamiento. Ya se hizo una primera licitación para 38 centros y se lanzó reciente una para 77 centros adicionales. Esperamos que en lo que queda de este gobierno sean equipados todos los politécnicos para que realmente haya una educación de nivel adecuado en los Y politécnicos. de informática que se ha hablado tanto y hay escuelas que no tienen no ni tienen. siquiera un laboratorio. Terrible. Entonces estamos trabajando en esa perspectiva para superar esa limitación. La inversión que se hace en calidad de la educación, en términos de presupuestario, es mínima, no llega a un 8%. Los demás recursos se gastan en 3 partidas fundamentales: salario de docentes, lo que corresponde a alimentación escolar y lo que es la seguridad social de los docentes. Ahí es donde se va la mayor cantidad de dinero del ministerio. Lo que son los programas para apoyar el desarrollo de la escuela, no tienen cuarto. no hay dinero. Para formación de directores, para equipamiento de centros, para implementación del currículum de una manera adecuada. O sea, hay que revertir eso
y por eso la importancia de lo que estamos haciendo la auditoría. En promedio, a nivel nacional, en todas las auditorías que ya se han hecho, sobra cerca del 20% del dinero. de la nómina. De la nómina. Entonces, lo que hay que procurar, ver qué está pasando para revertir ese dinero a un flujo más propio del ámbito pedagógico. Muy bien. Hay que desear éxito, sí, hay que desear mucho éxito al ministro Ángel Hernández. Gracias por siempre aceptar las invitaciones de 1+1. A ustedes también, muchísimas gracias por su sintonía. Así arrancamos la semana laboral. Mañana a las 7 te esperamos aquí en Teleantillas.